Ah, estamos en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13 y en él vamos a meditar en esta mañana. Leeremos el 12 y el 13 para que tenga más sentido lo que dice, pero versículos 12 y 13 del capítulo 1 de primera epístola de Timoteo. Y dice así la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y ese es el énfasis de mi mensaje en este día, esa segunda parte del versículo 13. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La semana pasada estuvimos viendo ese canto glorioso, ¿no? Canto de gratitud que Pablo tenía por haber sido perdonado, por haber sido tenido por fiel, por haber tenido o recibido misericordia y gracia de Dios, por haberle puesto como ejemplo para otros, para ser ejemplo de otros, de aquellos que habían de creer. Y quisimos enfatizar el tener nosotros también corazones agradecidos, como él lo tuvo, por las cosas que el Señor había hecho por él. Y meditando en este pasaje, en el versículo 13, me surgió una o varias preguntas acerca de lo mismo. Yo espero que eso pueda aclarar alguna opinión, concepto que podamos tener. Mas fui recibido a misericordia porque, escuchemos bien esto, lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, he estado considerando, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Es una disculpa que el apóstol Pablo presenta a sí mismo? De bueno, todo eso lo hice, fue fui blasfemo, perseguidor, injuriador, obligué a los creyentes a blasfemar, los metí en la cárcel, pero es que lo hice con ignorancia o por ignorancia e incredulidad. ¿Es una excusa? ¿Es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Porque dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Parece que pudiera ser, si pudiera entender como una excusa, ¿no? Es que al fin y al cabo fue, tú sabes, ¿no? Fue por ignorancia y bueno, pues por eso. ¿Es eso lo que le está diciendo? ¿Se está justificando Pablo por haber sido o haber obligado a blasfemar a los creyentes? ¿Por haber perseguido a aquellos que decían seguir a Cristo, que proclamaban a Cristo como su Salvador? ¿Era todo eso una excusa? Quisiera que consideráramos, pues, esta mañana acerca de este asunto. Tenemos algo así como, bueno, si es por ignorancia no pasa nada, ¿no? ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? ¿Qué pensáis? Se podría entender, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que realmente está implícito aquí. Llego a la conclusión que es cierto que actuar por ignorancia sin ser rebelde podría ser un eximente, pero no eximente de culpabilidad. Me explico. Puede ser un eximente de culpa para que Dios te perdone, pero necesitas perdón. Necesitamos perdón aun cuando hacemos cosas a veces ignorantemente, por error, porque no nos damos cuenta, porque no hemos entendido tal o cual verdad. Así que es obvio
que pensar que el pecado consciente e intencional tiene mayor culpa. Entendemos eso, ¿no? Mayor carga de culpa. Cuando alguien se enfrenta contra Dios de una manera consciente y con toda intención y voluntad, los resultados son o pueden ser y llegar a ser muy graves. Cuando alguien lo hace con plena intención, sabiendo, es más grave que hacerlo sin saber. ¿Podemos entender eso? ¿Sí? Claro que sí. Quisiera que fuéramos un momento rápidamente al libro de Levítico, capítulo 4. Levítico tiene que ver con ley, es una palabra derivada de la ley, de donde se dio la ley. Y el capítulo 4 nos dice algo que yo creo que tiene que ver con esto, por eso lo vamos a leer. Levítico 4. Voy a leer 3 porciones de 2 versículos cada uno. El 4, 13 y 14. Si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. ¿Nos indica algo esto? ¿Podemos entender algo ahí? Vamos a otro pasaje similar, 22 y 23. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociera su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Hará un sacrificio. Versículos 27 y 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice eso? Bueno, eso es una pequeña señal, un buen indicio de que realmente el pecado de ignorancia es pecado, solo que tú no lo sabes. ¿Ves un matiz diferente? Es un pecado delante de Dios, pero tú no lo conoces. Y es por eso que puede entenderse como un eximente, pero no exento de culpa. Porque allí, y tal como veremos también ahora, vemos como una vez que lo supiera que está errando, una vez que se dé cuenta que no lo está haciendo bien, antes lo hacía por ignorancia, pero cuando ves que no está bien y sigues, ahí sí es agravante. Pero si te das cuenta y te arrepientes y le dices al Señor, Señor, lo hacía por ignorancia, no entendía. ¿Crees que el Señor te va a perdonar? Por supuesto, es lo que pasó con Pablo, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto me hizo pensar, o me llevó al pensamiento, sobre el pueblo judío. El pueblo judío alcanzó misericordia de parte de Dios. Sabemos que ellos, especialmente en el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en la tierra y fue juzgado, Pilato le quería soltar, sabemos toda la historia, ¿verdad? No halló culpa en él. De hecho, hubieron 5 personas, 5 diferentes personas que dijeron que era justo, que él era un hombre justo. El primero, Judas. Judas dice, he entregado sangre inocente, cuando tiró las monedas ahí en el templo. Le declaró justo, inocente de culpa. Tenemos a la señora Pilato, ¿verdad? La señora Pilato le dijo, he tenido un mal sueño, le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre. Y le dice, justo, le llama justo. La mujer de Pilato le dice, no tengas nada que ver con este hombre justo. ¿Qué sueño tendría aquella mujer? ¿Vale? Pilato mismo le dice, no encuentro ninguna culpa.
¿Por qué tengo que crucificarle? ¿Por qué tengo siquiera que maltratarlo? No hay yo culpa en él. Y tenemos uno más, un centurión. Cuando murió, ¿qué dijo? Verdaderamente este era hijo de Dios. Le declaró justo. ¿De acuerdo? Aunque no dijo la palabra, dijo algo mejor todavía. No sé si me he olvidado a alguien, pero me acuerdo también del ladrón de la cruz. Nosotros en la verdad justamente padecemos, mas ningún mal hizo. Nosotros merecemos lo que estamos pasando, pero él no. O sea que hubieron personas que le declararon justo, sin embargo fue condenado. Así que vemos como ellos maltrataron al Señor Jesús, hablo del pueblo en general, no le reconocieron como el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Cristo, y le mandaron crucificar. Y Pedro mismo en su primer mensaje dice que habían matado al autor de la vida. ¿Os acordáis que dijo el Señor cuando lo iban a crucificar? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Eso es ignorancia? Es lo mismo que decir, Padre, perdónalos, porque lo están haciendo en ignorancia. ¿Sería lo mismo o no? ¿Verdad? Es lo mismo, otras palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ignoran lo que están haciendo. Hermanos, es parte de la voluntad de Dios, hablando del pueblo de Israel, es parte de la voluntad de Dios que estén en ignorancia y en incredulidad, lo mismo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pertenecía al pueblo de Israel y era ignorante, igual que el pueblo, ignorante de lo que estaban haciendo. Él era, Pablo, ignorante de estar persiguiendo a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios. Él no entendía que Jesús fuera el Cristo, como tampoco el pueblo judío. Los judíos perseguían a los cristianos porque eran ignorantes. Y el pueblo de Israel sigue todavía en ignorancia. La incredulidad del pueblo de Dios está controlada, hermanos, por Dios mismo. En Romanos, voy a leerlo por vosotros, o para vosotros, Romanos 11, 25 y 26. Si queréis buscarlo enseguida, pero yo lo leo para vosotros. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, esto es hablando a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Esto es profecía. Esto es algo que va a ocurrir un día, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a ocurrir. Pero de momento, hasta que llegue este tiempo, se acabe el tiempo de los gentiles, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces Israel va a comprender su ignorancia. Y entonces será responsable. No entendemos cómo los católicos y otros que no son católicos también, no quieren mucho a los judíos porque ellos crucificaron a Cristo. En mi opinión, no es así. Ellos le condenaron, pero no le crucificaron. Los que le crucificaron fueron los que dominaban. ¿Y quiénes eran? Los romanos crucificaron a Cristo. Y no sé cómo pueden estar tan ufanos de estar en el sitio principal donde estaba el imperio, en Roma. Y ahí está la sede precisamente de aquellos que dicen, fueron los judíos. No, fueron los romanos que crucificaron a Cristo. Ellos le condenaron, pero dice, no nos es lícito, dice Juan, no nos es lícito dar muerte a nadie. Así que os lo entregamos para que vosotros lo ejecutéis. ¿Quiénes lo ejecutaron? Hermano David, los romanos. ¿De acuerdo? Ahora dice este hasta marca un final determinado. Dice, luego todo Israel será salvo hasta que haya entrado, bueno, dice alguien antes,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ahora bien, un inciso nada más. En Lucas 21 y 24 leemos: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero el tiempo de los gentiles, ¿qué significa? ¿A qué tiempo se refiere? Se refiere al tiempo de la Iglesia. Lo explico brevemente, ¿eh? Hay mucho más para explicar, pero solo para poder entender esto. Israel era el foco, si lo vemos en la Biblia, el foco principal. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Israel primariamente, no únicamente, pero primariamente con Israel. ¿De acuerdo? Pero cuando el Señor viene y dice: yo edificaré mi iglesia, y en Pentecostés, entendíamos y estudiábamos el otro día, en el viernes, ahí es donde da el comienzo la iglesia, y hay un proceso, libro de los Hechos, y luego empiezan las epístolas, que es donde se establecen las doctrinas, parámetros, principios para la iglesia. Ahora, cuando el tiempo de la iglesia, porque daos cuenta que Israel ha quedado en un segundo plano, y ahora el primer plano en el Nuevo Testamento es Israel o la iglesia. La iglesia. Cuando este tiempo de la iglesia acabe, cuando el Señor venga a buscar a los suyos en el arrebatamiento y los lleve a la presencia o nos lleve a la presencia del Señor, ahí se acaba el periodo de la iglesia y Israel vuelve otra vez al primer plano. No sé si me entendéis, es un gráfico en vuestra mente. Israel, la iglesia no existe, empieza la iglesia, y cuando empieza la iglesia Israel se queda en un segundo plano. Y así sigue. Cuando la iglesia es arrebatada, Israel pasa al primer plano otra vez. ¿Entendemos eso, no? Es fácil. Bien, pues eso es hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Cuando el último que ha de ser salvo, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, en nuestro tiempo, cuando el último sea salvo, el Señor viene a buscarnos. Y nos lleva. Y se acabó la iglesia. Ya no hay más iglesia. ¿Quién pasa al frente ahora? ¿He dicho? Israel. Y tiene que ver con aquellas 70 semanas que hablábamos también el viernes, en el libro de Daniel, ¿verdad? 70 semanas están preparadas para tu pueblo y para tu santa nación. La semana 70 todavía no se ha cumplido. Se han cumplido 69 de las 70 semanas, pero faltan 7 años. Y esos 7 años no serán, porque hay un paréntesis. Acaba la semana 69 y se quitará, dice allí en Daniel, unos 400 y pico de años antes, casi 500 años antes de Cristo, dice, y al final de la semana 69 se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y entonces habla de un pueblo que había de venir, ¿vale? Muy bien, aquí empieza la iglesia, Israel pasa por debajo, en paralelo. Dios no se ha olvidado de Israel. Podemos recordar muchas cosas. Ha sido el pueblo más perseguido por muchos sitios, a través de la historia, conquistado muchas veces. En el año 70 los sacaron fuera. El emperador, primero general, cuando conquistó Jerusalén, 1.100.000 personas murieron, 100 y pico mil fueron deportados, llevados como trofeos a Roma, algunos para servir, otros para gladiadores de los judíos. Y desde entonces siempre ha sido un pueblo, ya no tuvo su tierra. No tuvo su tierra. Pero es curioso que en el año 48 se restableció la tierra de Israel. Ellos ni tenían tierra. Los que vivían allí no eran de allí. Y otros vivían en Rusia, por todo el mundo, han estado esparcidos. Pero en el año 48 empieza a reunir. Eso es profecía, no voy a entrar en todo eso. Pero está profetizado que iba a pasar. Y ha pasado. Podemos ver, por ejemplo, la guerra de los 6 días, en el 67 creo que era, no me acuerdo bien. En 6 días. Todo el mundo árabe contra contra Israel. Israel, si lo ves en el mapa, es chiquitito,
y los países árabes son inmensos, los descendientes de Ismael. ¿Qué pasó? En 6 días se los quitó de encima. Israel se quitó de encima a todos los demás, e incluso les cogió terreno. ¿Creéis que es casualidad? No, el Señor está cumpliendo sus planes con ellos también, ¿vale? Bueno, pues cuando llegue ese tiempo, entonces Israel será salvo. En Hechos 3, si queréis venir conmigo, o yo puedo leerlo en mi Biblia, capítulo 3, versículo 13, versículos 13 a 21. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. Está hablando del que en la puerta de la Hermosa fue el paralítico que fue levantado. Cuando el Señor, que el Señor Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y ahora dice a este, refiriéndose a ese hombre, dice a este ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Así que Pedro, en este sermón, está hablando, lo hicisteis por ignorancia, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, ¿qué dice? Lo han hecho por ignorancia, ¿verdad? ¿Hemos leído? Bien. ¿Qué dice aquí? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Lo dejamos ahí. Podemos ver esto. Versículo 17, subrayo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Cuando el Señor Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, está hablando de la ignorancia que ellos tenían. No han comprendido quién soy, no han entendido. En Hechos 26 vemos al apóstol Pablo, versículo 9, dice, está hablando aquí delante de Agripa II, y dice el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Había creído mi deber. Estaba convencido que tenía que hacerlo. Por amor a Dios. No olvidemos eso. No entendamos otra cosa. Pablo amaba a Dios y tenía tanto celo de lo que él había aprendido, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hizo por ignorancia. Estaba convencido de que era su obligación hacerlo por amor a Dios. Sin embargo, su ignorancia tampoco le eximió de tener que arrepentirse. Tuvo que arrepentirse cuando cuando llegó al camino de Damasco, se le presentó aquel a quien perseguía. Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Aquí estoy. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Dice que cayó del caballo? No, no dice que cayó del caballo. ¿Del burro, del asno? No, simplemente cayó. ¿De acuerdo? Ante la presencia de aquel a quien estaba persiguiendo.
ante la magnífica luz, más espléndida que la del sol. ¿Crees que se arrepintió? Por supuesto. Vio a aquel a quien perseguía y él mismo le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? ¿No entiendes? Pero él estaba convencido que tenía que hacerlo. Fue entonces cuando recibió la misericordia y la gracia de Dios. Cuando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora me di cuenta. Ahora sé quién eres. Ahora veo que estaba en error. Perdona, no lo dice ni lo explica así. No sabemos las palabras, solo las que están recogidas aquí, ¿verdad? Pero aquí Pablo sigue hablando y dice en el versículo 20: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El Señor le mostró algo, una verdad que desconocía. Sino que anuncié, versículos 19 y 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, ahí lo más cercano, y Jerusalén, y por toda Judea, la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cambió Pablo? ¿Cambió? Hubo un cambio. La palabra metanoia significa, que es arrepentimiento, significa un cambio. Cambio de mente. Un cambio a consecuencia de actitud. Cambio de marcha. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, obras que corresponden a mi arrepentimiento. ¿Lo que significa? Pablo no fue tozudo al ver la visión celestial. Dice: y no fui rebelde a la visión celestial. ¿De acuerdo? Ahora, en ese momento comenzó a predicar el arrepentimiento a un pueblo que estaba en ignorancia. ¿Cuál? El pueblo de Israel. Y les iba diciendo y enseñando: arrepentíos, para que se arrepintiesen de su ignorancia, porque yo me he dado cuenta de mi error. Yo me he dado cuenta, el Señor me ha mostrado que estaba en ignorancia, y quiero que vosotros también veáis que estáis en ignorancia. Esa era la carga tan grande que Pablo tenía por su pueblo. Y empezó a predicar a judíos y gentiles. Y hermanos, quisiera que viéramos que esto también es algo que nos toca a nosotros. Que hay lección para nosotros hoy. Tengamos mucho cuidado de no oponernos voluntariamente a alguna verdad que el Señor presente delante de ti. Lo llamo algún camino de Damasco. Cuando el Señor te presenta algo que te hace ver: hijo mío, estás en ignorancia, tienes que conocer esto. Eso sería un camino de Damasco para nosotros, ¿sí o no? Hace poco algunos hermanos fueron confrontados con un asunto como el de, otras veces me imagino que otras cosas, pero el asunto de los diezmos en la ofrenda. Los diezmos para la iglesia. Yo sé que hay mucha gente que no lo cree. Yo creo que la exposición que pude hacer realmente es lo que yo creo y es lo que compartí con vosotros. Según la Biblia, yo creo que el diezmo sigue vigente. Una de las cosas que dijimos es: si no, ¿cómo se sostiene la iglesia? Pues con el mismo sistema que se sostenía el templo, con los diezmos del pueblo. ¿Vale? Pues no voy a entrar en eso. Pero fuimos confrontados, ¿verdad? Allá cada uno, eso ya es su responsabilidad. Pero tuviste a lo mejor allí un camino de Damasco. Si tú no lo veías, si no lo creías, si estabas haciéndolo en ignorancia, está bien. Pero cuando el Señor te muestre la verdad, no seas rebelde a su visión. Es lo que estamos diciendo.
cuando te confronte el Señor en un camino de Damasco, ya no puedes decir que lo haces en ignorancia o por incredulidad, como el apóstol Pablo. A lo largo de la vida cristiana, cada uno vamos teniendo nuestro camino de Damasco. Más de una vez. Porque, hermanos, a veces estamos convencidos de algo y nos damos cuenta, cuando el Señor nos lo pone delante, nos damos cuenta que estábamos en error. Y mientras no, pues estamos viviendo tan tranquilos, ¿verdad? Seguimos en nuestra ignorancia, no conocemos otra cosa, pero cuando el Señor te presenta una verdad y te dice, estás en ignorancia, si nosotros reaccionamos bien, si aceptamos la enseñanza, hemos vencido, como Pablo. Si la rechazamos, ya empezamos a decir, pobre de ti, porque sabes la verdad y prefieres vivir en tu ignorancia, que ya no es ignorancia, ¿de acuerdo? Ya no es ignorancia, porque ya lo sabes. Así que el problema viene, no cuando el Señor nos lo muestra, el problema viene cuando rechazamos voluntariamente la visión celestial, o sea, la enseñanza que el Señor te está dando. Ahí entramos en un camino peligroso. Si seguimos ignorando lo que el Señor nos enseña, entonces no habrá excusa. No podemos decir, Señor, es que lo estaba haciendo en ignorancia, porque ya no era ignorancia. La prueba de si lo hacíamos en ignorancia o en incredulidad será nuestra respuesta, la respuesta que tengamos a esa visión, en ese camino de Damasco, cuando el Señor nos presenta una verdad. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Eso quiere decir que tenía un buen corazón. No fue rebelde, no se rebeló. No fui rebelde a la visión celestial, dice. Hermanos, en la vida cristiana, cada uno de nosotros hemos tenido y tendremos que seguir teniendo caminos de Damasco. ¿Hay alguien que lo sabe todo? Pues como no lo sabemos, todavía significa que todavía tenemos cosas para aprender. Y mientras no las aprendemos, estamos obrando en ignorancia. Pero ese no es el problema. El problema es cuando el Señor nos se presenta delante de nosotros para repetir en ese camino de Damasco y nos dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Tengo que darte una verdad que no conoces. Estás ignorante. Aquí estoy. ¿Por qué me persigues a mí? Pues a lo mejor no es una persecución, pero es algo en tu vida que el Señor te muestra y tú dices, no me interesa esa verdad. Ahí entramos en problema. A partir de ese momento ya no podemos decir que estamos en ignorancia. El Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros cuando nos convertimos. Y se nos dice, el Señor Jesús mismo dice, cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda. Todavía no la conocemos toda. Así que hay cosas que el Espíritu nos va revelando. Por predicación, por lectura de su palabra, por esto, aquello y lo otro. 1000 circunstancias, conversaciones con otros hermanos. Pero el Señor va poniendo caminos de Damasco. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos habla, nos convence, nos enseña, nos dirige. Pero hemos de ser obedientes a la visión celestial que Él nos dé. Voy a intentar ir un poco más rápido. Un día que otro. Hoy podría ser también ese día. Un día como otro. El Señor nos presenta una verdad. Y entonces, cuando la vemos, sabemos que antes estábamos en ignorancia. Hasta ese momento no lo sabemos, ¿o sí? No, si no, no sería ignorancia. Pero cuando el Señor nos confronta con una verdad, es cuando vemos que lo que estábamos haciendo era en ignorancia. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Fácil de comprender.
Andrea? ¿Sí? Cuando el Señor se le presentó delante, él dijo, Señor, caído, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:6. Entonces experimentarás cuando digas como él, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora me doy cuenta que era ignorante en este asunto, pero ya no soy ignorante, tú me lo has mostrado. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si a pesar de haber visto la verdad, persistes en no aceptar esa verdad? ¿Qué pasará? ¿Se quedará todo igual? ¿Se quedará todo igual? No. Tenemos otro caso, el caso del apóstol Pedro. Todos sabéis la historia. Vamos a Hechos 10. Pedro recibió del Señor, bueno, lo que hemos llamado un camino de Damasco. Pedro recibió del Señor una visión. ¿Os acordáis? 3 veces baja el lienzo, está en casa de Simón en Jope. Ahí está Pedro, tenía hambre, mientras le preparaban algo de comer. Él ve esta visión. No sé si la asociación con el hambre y la comida, ¿verdad? No lo sé. Posiblemente el Señor usó esa ocasión. ¿Tienes hambre? Vamos a hablar de comida. ¿Os acordáis el ejemplo que le puso? Un lienzo lleno de animales inmundos. Y le dice, Pedro, el Señor, mata y come. ¿Tienes hambre, no? Yo te pongo esto para comer. Y él que dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. El lienzo sube y vuelve a bajar otra vez, segunda vez. Pedro mata y come. Señor, no puedo, no lo he hecho nunca. Son animales que tú has prohibido en tu palabra. Recordémonos que no había Nuevo Testamento en ese momento, ¿vale? Lo que yo limpio, no lo llames tú inmundo. Y tercera vez, y se repite la escena, ¿verdad? Pero en Hechos 10, vamos a ver a colación después de explicar esta historia breve, 10 versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, recordemos esta palabra, pensaba en la visión, ¿qué significa? ¿La ignoró? Le dijo, qué tontería he soñado, o qué visión más tonta he tenido. ¿Dijo eso? No, él lo consideró, era algo grave para él. Una voz parecía celestial, a ver si es un demonio, no sé, ¿verdad? Que baja este lienzo que yo veo ahí y me dice que coma animales inmundos, coma animales que Dios ha prohibido específicamente. Pezuña hendida, los que rumían, esos no podían, y otros más, no podían comerse, no se podían comer. Y Pedro dice, no entiendo cómo me puedes estar diciendo que coma esos animales que tú mismo has prohibido. No entendía. Y mientras pensaba en la visión, leemos ahí versículo 19, capítulo 10 de Hechos, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora podemos darnos cuenta que Pedro no rechazó la visión. Lo primero que podemos ver es que no rechazó la visión. No la rechazó. Es importante. Cuando el Señor te muestre algo en esos caminos de Damasco que de vez en cuando tenemos que tener, lo primero que hemos de hacer es no rechazar lo que se nos ha enseñado, sino que dice que pensaba en la visión.
Piensa en aquello nuevo que el Señor te ha mostrado. Piénsalo, dale vueltas, rumíalo. ¿Sabes lo que es rumiar, no? Los animales que rumían lo bajan aquí, diferentes estómagos, y luego lo regurgitan. ¿Cómo es? Nunca me he acordado la palabra esa, regurgitar, o no me acuerdo. ¿Cómo? Regurgitar, creo que es. Pero Regurgitar. Regurgitar. Guitar, regurgitar. Me suena mucho. Vale, y sale otra vez a la boca. Y vuelven a masticarlo. Y otra vez, ¿vale? Yo no sé si al final se acaba líquido, envuelto con la saliva y todo. Pero, ¿qué significa? Significa que debemos rumiar, debemos darle vueltas. Debemos darle vueltas. Cuando algo nuevo venga delante de ti, que entiendas que es del Señor, dale vueltas. No digas, no, yo estoy bien, como estoy bien. No digas eso. No estaba en rebeldía. Si hubiese estado en rebeldía, y quizá en algún momento tú y yo hemos estado, y hemos recibido una verdad, y le hemos dicho, no, eso no me interesa, y lo hemos rechazado, es que nuestro corazón está rebelde. Hay rebeldía en nosotros. Ahora, fue a la casa de Cornelio, ¿verdad? Obedeció Pedro al Espíritu y fue con ellos, y a la casa de Cornelio, que fue un gentil, lo que se considera el primer gentil salvo. ¿Os acordáis que Pedro tenía las llaves del reino? No es como los católicos lo pintan, las llaves del cielo y de la tierra, o sea, del cielo y del infierno. No, Pedro no tenía esa autoridad. Dios le dio el privilegio por aquella confesión que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor, después de responderle, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo, etcétera, etcétera, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya está, tiene autoridad, el Señor le dio autoridad para dejar entrar a quien quiera al cielo y a quien no quiera llevarlo al infierno. No. ¿Quién fue el que abrió las puertas del Evangelio? Las puertas de salvación a los judíos. ¿Quién fue el primero? Pedro. Capítulo 2 de Hechos, ¿no? ¿Quién fue el primero que predicó a los gentiles? ¿Quién? Pedro, a Cornelio, en la casa de Cornelio. Ahí estaba abriendo la puerta a los gentiles. Abrió la puerta de la salvación a los creyentes, a los judíos, y abrió la puerta a los gentiles. Esas son las llaves, 2 llaves. No hay más, ni tiene más sentido, ¿de acuerdo? Bueno, eso es un inciso. Eso no lo cobro, eso es aparte. En el versículo 28, en esa conversación que tiene con ellos, él les dijo, Pedro, 10:28, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Estaba aprendiendo algo ya? El Señor me ha mostrado algo, le estoy dando vueltas y empiezo a entender qué es lo que el Señor quería. Después de meditar en la visión por varios días, Pedro entendió lo que el Señor quería, lo que le quería enseñar. El versículo 34, en el mismo pasaje, dice, en verdad comprendo, es otro paso más, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que había comprendido? Lo de los animales inmundos. Dice, él mismo está diciendo, vosotros sabéis que cuán abominable es que un judío se junte con un gentil. Entonces entendió, claro, el Señor me está diciendo que lo que Él limpia, no lo llame común o inmundo. A mí me parecen inmundo. Y el Señor dice, muy bien, pero yo te digo que comas de lo que tú llamas inmundo. ¿Qué sería la enseñanza? Ahora comprendo, dice. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Y allí un grupo de personas, empezando con Cornelio, fueron salvos. Los primeros gentiles. Los primeros gentiles que fueron salvos. Ahora, solamente quiero decir una cosa. Cuando el Señor te confronte en cualquier camino de Damasco que tengas. ¿Has tenido alguna vez? Levanta la mano, que yo lo sepa. ¿Has tenido alguna vez un camino de Damasco? Pero si no levantas la mano, no lo sé. Vale. Sabemos lo que es. Sabemos de qué estamos hablando, ¿sí o no? ¿Qué significa este camino de Damasco? Bien, todos lo sabemos. Pues solamente hay 3 cosas que te puedo decir. Y hoy voy a acabar más pronto, por amor a algunos hermanos, incluyendo algunos que están por ahí. 3 cosas. Cuando el Señor te muestre una verdad nueva que tú no conocías y te das cuenta que estabas actuando en ignorancia y en incredulidad como el apóstol Pablo, 1, anótalo eso, aquí o en cualquier sitio. No la rechaces. Considérala, no la rechaces. Cuando somos orgullosos, la rechazamos enseguida, ¿sí o no? No queremos, no nos interesa, estamos bien como estamos. Pero cuando oigas algo de parte del Señor, no lo rechaces. Segundo, medítalo. Medítalo. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Estaba dando vueltas. Hasta que al final dice, ahora comprendo. Ahora comprendo. Y la tercera, recíbela. No la rechaces, medítala, esa verdad, y recíbela finalmente, después de meditarla y no rechazarla. Por eso es que el Señor dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si estás oyendo algo que no conocías, no lo rechaces. Porque sabemos que cuando rechazamos voluntariamente, nuestro corazón se endurece. A lo mejor el Señor tiene misericordia contigo y te la vuelve a mostrar. A Pedro 3 veces. ¿Verdad? Te vuelve a mostrar esa verdad. Hermanos y amigos que estáis aquí y los que puedan estar tras la cámara. Tanto los que hemos creído en el Señor y somos salvos por su gracia, por su misericordia, y lo conocemos, sabemos por la palabra de Dios que es así. Tanto esos como los que todavía no han creído o no han confiado en Él para su salvación. Puede que tú dices, esto que dice ahí no lo creo. Bueno, no lo creas. Es tu libertad. Pero aquí dice bien claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees en el Hijo de Dios como tu Salvador? Tienes vida eterna. Es una promesa. Pero, y los peros son importantes en la Biblia. El pero no es simplemente el masculino de la pera. No. Pero el que rehúsa creer, rechaza, no quiere. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Eso es otra promesa, ¿eh? ¿Sí o no? Y dice, bueno, yo como no sé eso, pero ya lo sabes. Ahora ya lo sabes. Que el Señor dice, si rehusas creer en el Hijo, no verás la vida. Ya lo sabes. A partir de ahora no puedes decir que eras ignorante. ¿Tú crees que podías decirle al Señor, yo soy ignorante, no sabía? Sí, ya lo sabes. Por eso dice, si oyeres hoy su voz. ¿Has oído su voz hoy? Bien. Dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Lo has oído? Y no solo hoy. ¿A que no? La advertencia es clara, hermanos. Si el Señor te está hablando sobre algo, salvación u otras cosas, porque ya eres salvo, para tu crecimiento es parte del crecimiento, hermanos. Que el Señor nos vaya enseñando caminos de Damasco y cosas que hemos de aprender que no sabíamos. ¿Sabías lo mismo hoy que cuando te convertiste? ¿Ha habido que cambiar cosas en tu vida? Sí. ¿Cómo las aprendiste? Mediante caminos de Damasco.
cuando el Señor te iba confrontando con una cosa y con otra. Yo era fumador. Yo usaba alcohol. Yo no podía diezmo. ¿Tú crees que yo fui salvo ya, pum, pum y todo eso? No, me costó. El Señor fue paciente conmigo. No tengo tiempo para explicar una anécdota. Pero yo luché, entre comillas, en mi iglesia, cuando el pastor y algunos ancianos que habían allí decidieron que no iban a beber vino en la Santa Cena. Vino con alcohol. Para mí, vino es una cosa y mosto es otra. Entonces, ellos bebíamos todos vino. Y nosotros, algunos diáconos, yo era diácono entonces, no estuvimos de acuerdo. Pero, ¿y eso por qué? Ahora de la noche a la mañana vamos a quitar. Y nos dieron una excusa, para mí, poco convincente. Tengo otras mejores, que son las que me han convencido. Y nosotros decíamos, bueno, ellos decían, es que si alguna vez viene alguien que es un exalcohólico y le damos un vasito de vino, podemos provocarle una recaída. Qué gran argumento. No lo desprecio, pero no me parece suficiente convincente. Cuando ya había una costumbre de años, ¿no? Yo digo, tengo argumentos más convincentes para dejar el alcohol a un lado. Pero el Señor me tuvo que convencer. Lo mismo con el tabaco. Yo preparaba mis mensajes con el cenicero y el cigarrillo ahí y tomando notas. Entonces no tenía yo ordenador ni nada de eso, porque no existían. Y tomando notas y escribiendo mi mensaje allí, pensando, ¿qué querrá decir este versículo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ese era yo. Pero el Señor me tuvo que enseñar algunas cosas. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Ese es uno, ¿vale? Bien. Ahora, la advertencia, hermanos, es clara. Voy a terminar. Si el Señor te está hablando sobre algo que debes cambiar en tu vida cristiana, no lo rechaces. No te digo que como un tonto lo aceptes. No. No estoy hablando de eso. No seas de esos que abren la boca y todo lo que le echan, bueno o malo, se lo traga. ¡No! Hemos puesto el título ahí, vamos a ponerlo, en la clase de estudios, ¿cómo se llama? En la habitación de estudios. Le hemos ponido clase de estudios Berea. Porque los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día para ver si esto era así. Pero es que se lo decía el apóstol Pablo. Sí, pero ve qué dice la Biblia. Hermanos, tú y yo tenemos que ser así. Hay muchas bobadas, tonterías, falsedades, errores y herejías que se ven en los mensajes en televisión. Cuidado con lo que escuchas. No te digo que no lo escuches, solamente te digo, sé cauto. Sé cauto. Algunos, desde luego, no vale la pena que los escuches. Pero algunos meten alguna cosa por ahí que no es bíblica, que no es de Dios. Y tú tienes que distinguirla. Considérala. Escudriña la Escritura a ver si eso es así. Si estás oyendo hoy su voz, si el Señor te está confrontando con alguna cosa en este día, yo no sé los pensamientos que el Espíritu haya podido traer a tu mente. No lo sé, ni tengo por qué saberlo. Si el Señor te está diciendo, tú eres pecador, pecadora, estás en condenación ahora mismo, pero puedes ser salvo o salva ahora mismo. No lo rechaces. No lo rechaces. Si oyereis hoy su voz, si has oído su voz, no seas rebelde a la visión. Termino. Recuerda estas tres cosas. A la nueva enseñanza, no la rechaces. Medita en ella. Y después, en consecuencia, ya la recibirás. No se te pide que simplemente, como he dicho, abres la boca y lo ha dicho el pastor, pumba. No, el pastor se puede equivocar. De hecho, me he equivocado alguna vez.
he tenido que decir, hermanos, lo que dije la semana pasada, me he dado cuenta que fue un error. No es exactamente lo que dije. ¿Vale? No, los pastores no son infalibles. No la rechaces, medítala y recíbela. Piensa una cosa, cada vez que oyes su voz y rechazas esa nueva verdad, porque para ti es nueva, si la rechazas, tu corazón se endurece y va a ser más difícil la próxima vez. Cada vez que la oigas, al final, ¿sabes qué? Te acaba, es muy vulgar esa palabra, pero te resbala. Ya lo puedes oír 40.000 veces, que ya me da igual que lo digan, yo lo tengo claro, sigo en mi ignorancia. No, ya no es ignorancia, ahora ya es rebeldía. Ya no es ignorancia, has conocido algo nuevo y lo has rechazado, ya es rebeldía. Cuidado con eso. Que el Señor nos bendiga, hermanos, nos siga mostrando caminos de Damasco, porque es que necesitamos caminos de Damasco. Necesitamos lienzos que el Señor nos muestre para darnos cuenta de si algo es verdad o no, si estábamos en ignorancia, en error, o estábamos en lo correcto. Y si el Señor nos enseña que estábamos en ignorancia y podemos dar un paso más en nuestro crecimiento espiritual, no lo rechaces, medítalo y recíbelo. Hermanos, quiera el Señor seguir mostrándonos enseñanzas, cosas que debemos saber todavía. Si estamos de acuerdo que no lo sabemos todo, eso quiere decir que tenemos que aprender mucho más, ¿verdad? Cuando el Señor te muestre algo, te diga, ¿dónde vas? Quiero que sepas que estás andando en ignorancia, porque la verdad de eso es esta. Y tú dices, no me interesa. Cuidado. Cuidado. Estás camino a la rebeldía. Y rebelarse contra Dios es lo peor que puede hacer tanto el incrédulo como el creyente. Quiera el Señor, hermanos, bendecir su palabra en nuestros corazones. Si el Señor te ha hablado, quiera el Señor que haya sido así. El Señor me está hablando a mí también. Y me propongo no rechazarlo, meditarlo. Y seguro que al final lo aceptaré. Quiera el Señor hablar a nuestros corazones, hermanos. Todos tenemos cosas que hacemos en ignorancia. Todos tenemos cosas que hacemos en ignorancia. Todos tenemos cosas que actuamos y les ponemos las 1000 excusas. A veces para no hacer lo que deberíamos hacer. Y el Señor te vuelve a mostrar otra vez. ¿Ha visto para lo que da el versículo 13? Con esa frase. Quiera el Señor, de verdad, bendecirnos, ayudarnos, ser paciente, misericordioso. Pero cuando el Señor te muestre algo en un camino de Damasco, ten el corazón que tuvieron Pablo y Pedro. Y digas, ahora comprendo. No se nos dice que lo dijera, posiblemente lo dijo o no, no sabemos. Pero Pablo tuvo que decir algo parecido. Señor, ahora comprendo que estaba en error. Te estoy viendo, ¿no? Y Pedro dijo, ahora comprendo.